con lo que ha venido aprendiendo, porque vamos a estudiar todo el libro de Juan. No es un pasaje extra, es que vamos a estudiar todo el Evangelio de Juan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el Evangelio de Juan inicia con una declaración majestuosa y profundamente espiritual. Y dice, en el principio era el verbo, todos sabemos, en Juan 1:1, este verbo es Cristo y el Hijo eterno de Dios, quien no solo estaba con Dios, sino que era Dios. En él estaba la vida, y esa vida es la luz de los hombres. En el versículo 4, Él es la palabra encarnada, versículo 14, el creador y dador de gracia, revelador del Padre. En Juan 1 vimos cómo la gloria divina se manifestó en Cristo, aunque muchos no le reconocieron, dice en el versículo 10 y 11 de Juan 1, pero a los que le recibieron y a los que le recibieron y a los que creen en él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, versículo 12. Además vimos cómo Juan el Bautista dio testimonio de él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el versículo 29, y cómo Jesús empezó a reunir a sus discípulos revelando su conocimiento sobrenatural en el versículo 47 y 49, y su poder mesiánico en el capítulo 1 termina con una gran promesa gloriosa, los cielos se abrirán y los discípulos verán al Hijo del Hombre rodeado de la gloria celestial, dice el versículo 51. Ahí terminamos Juan capítulo 1. Por eso con esa revelación, la deidad, la misión redentora y la autoridad espiritual de Jesús, entramos ahora al capítulo 2 para poder nosotros mirar por primera vez. Jesús manifiesta su gloria a través de un milagro visible. No con un truco, ni con una magia, sino con la gloria del Padre manifestada a través de su vida. Por eso, el primer milagro de Jesús no fue un acto casual, sino una manifestación intencional de su gloria, que revela su naturaleza divina, anticipa la redención del nuevo pacto, y es comprendido solo por aquellos a quienes el Espíritu Santo abre los ojos por la fe. Por eso es necesario hacer el recuento de todo el capítulo 1 para podernos encontrar en el capítulo 2, y cuando terminemos, el día que terminemos el capítulo 2, haremos un recuento de esos dos capítulos para poder entrar a ver la gloria de Dios en el capítulo 3 en adelante. Siempre tendremos que estar recordando cómo comenzó la obra redentora de Cristo. Siempre tendremos que estar hablando de su nacimiento, de la condición de su nacimiento, de cómo vivió en sus primeros años, porque todo eso es una gran enseñanza para nuestra vida. Porque muchas veces solamente decimos que nació en un pesebre y que murió en una cruz, y ya, y con eso queremos manifestar toda la gloria de Dios, y no es así. Por eso vamos a estudiar hoy y vamos a analizar algunos puntos. El Evangelio de Juan, después de su majestuoso prólogo, capítulo 1 y del 1 al 18, la presentación del Cordero de Dios, y el capítulo 1 del 19 al 51 abre el capítulo 2 con una escena inesperada, una boda en un pequeño pueblo llamado Caná de Galilea. A primera vista parece algo simple, pero Jesucristo escribe con intención, con grandeza, con misericordia,
bajo la inscripción del Espíritu Santo y nos invita a ver la gloria del Verbo encarnado obrando en lo cotidiano del pueblo que vino a salvar. En lo cotidiano del pueblo que vino a llevarlo con él. Por eso en el texto del versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La palabra señal en Juan no se refiere a un simple milagro, sino a una acción cargada de significado redentor y revelador que el Señor va a manifestar. La obra que está anunciando Juan el Bautista no es una obra de un momento determinado. Es una obra eterna, es una obra en la que usted y yo debemos permanecer desde su principio hasta su final. ¿Cuándo se acaba? Con la venida de Cristo en Apocalipsis. No estemos preparados sino para eso. Lo que no podemos decir es cuánto tiempo, ni podemos decir cuándo viene Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sería muy erróneo decirles que tengan paciencia hasta que Él venga. ¿Ah? No, tengan compromiso de santidad, de integridad con Dios, para que cuando Él venga, usted se pueda ir con Él. Porque esa es la realidad de nuestra vida espiritual. Por eso esta señal, o en esta señal hay una profunda simbología espiritual de la boda. La boda anticipa la unión de Cristo con su iglesia. Apocalipsis 19, 7, 9, que ya lo leímos. El vino representa el gozo, la redención y la sangre del nuevo pacto. Isaías 25, 6 y Mateo 26, 28. El agua en tinajas de purificación señala la insuficiencia del judaísmo sin la gracia de Cristo. O sea, por eso es que la salvación no es por obras, porque siempre serán insuficientes en nuestra vida. Los judíos eran sumamente religiosos. Cuando usted va a Jerusalén, todavía ellos quieren vivir como cuando el Señor limpió el templo. De todo lo que el Señor hizo, hay algunos que van y compran dizque paño del de Jesús. Todavía después de más de 2000 años todavía compran un pedacito de tela de Jesús, de la capa de Jesús, y lo compran y lo guardan porque eso es lo que hace la vida religiosa, engañarse a usted mismo. Pero la realidad es que Cristo no es representado por un pedazo de tela. Cristo es representado por su gloria y su grandeza en el corazón del hombre. Cuando el hombre está dispuesto a vivir y a disfrutar en la grandeza que Dios tiene para su vida. Por eso la transformación del agua en vino es imagen de la nueva creación realizada por el Espíritu en aquellos que creen. Por eso vamos a analizar el primer versículo de esta mañana. Y vamos a decir que Cristo presente en lo cotidiano la gracia de su encarnación en el versículo 1 y 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y allí la madre de Jesús, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Al tercer día puede aludirse a la resurrección de Cristo. Tipológicamente podemos hablar que es representante o que nos quieren o lo queremos asociar con la resurrección de Cristo, y por eso anticipando, donde Cristo está hay vida y renovación, y eso dice Oseas en el capítulo 6 versículo 2 y Juan capítulo 20. Cuando nosotros vamos a la Biblia, Oseas capítulo 2, encontramos que en Oseas capítulo 2, 19 y 20 dice:
y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Eso es lo que nos dice el Señor en Oseas. Es la conexión que tenemos nosotros entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es lo que tenemos que mirar, y es lo que tenemos que valorar, que la obra de Cristo no nació en Juan, capítulo 1. Es una obra que viene desde el comienzo, desde la eternidad, desde el Génesis, y que va a terminar en el Apocalipsis. Por eso nosotros debemos entender grandemente que Jesús no desprecia las cosas comunes. La encarnación significa que Dios ha descendido a nuestra realidad para transformarla desde dentro, Juan 1:14 y en Hebreos 4:15. Todo trabajo que hace el Señor lo hace de adentro hacia afuera. Mas sin embargo el hombre vive muy preocupado por su vida externa y no por su vida interna. Entonces hoy vemos nosotros cómo se han multiplicado las cosas para que usted cuide su cuerpo externo. Si usted cree en todo lo que dice el YouTube, un día esto se va a intoxicar. Porque usted encuentra ahí dietas de todo el mundo. Y nadie responde por eso. Les quiero contar que nadie le responde por eso. Un día, ocasionalmente miré, por ejemplo, sobre unas mujeres que se dedicaron a operarse para verse más hermosas y terminaron completamente deterioradas en su vida. Completamente deterioradas. Yo quedé aterrado. Y yo le digo lo que es no aceptarse como Dios le hizo. Lo que significa no creer en lo que Dios ha hecho de usted. Hoy encontramos los gimnasios, abundan. Eso ya está como los colmados, uno en cada esquina. Y usted va y hace ejercicios y entonces tiene músculos, tiene todo. Y las otras se hacen todas esas operaciones que se hacen para arreglar su vida exterior. ¿Y cuándo va a preocuparse usted por arreglar su vida interior, que es la que verdaderamente lo va a hacer acepto en el amado? Una mujer se manda a operar para agradar más a su esposo. Eso es falso. Eso es mentira. Si usted no cambia su corazón, nunca lo va a agradar más de lo que lo está agradando hoy. Así se mande a hacer lo que quiera. Y lo mismo el varón, así llega a crecer los músculos y tenga esos cuerpos así, nunca va a amar más a su esposa por eso, nunca. Mientras que usted no cambie en su interior, no dará más de lo que está dando hoy. Juan 15:2. Yo desde que empecé a estudiar Juan, estoy hablando de Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo cortará. Y todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Preocúpese por ir cada mañana a la presencia de Dios para ser limpiado del pecado, de la maldad, para poder llevar más fruto, agradar más a su esposo, agradar más a su esposa, educar mejor a sus hijos, vivir mejor en la vida cada día. Eso no se hace sino en la relación de la comunión con Dios. ¿Será que si usted se manda a operar o usted vaya a alzar estas pesas, le pasa el mal genio? No creo. Le dará más ira de ver cuánto hace y no ve nada. No sé cuándo usted se vaya a despertar a la realidad en su vida. Yo oro para que simplemente todo cristiano sea libre de todas esas esclavitudes, de esos dioses que se han inventado. Ya los dioses que existen no son los que están en estatuas y eso. Eso ya lo superaron. A eso ya nadie le... Pero los que ven un gimnasio, ¿cuánto valdrá? ¿Cuánto será? ¿Cómo será? ¿Cuántos profesores? ¿Cómo irán? ¿No? Pero bueno, sigamos mejor con el tema. Nos va mejor con el tema.
La presencia de Cristo en la boda anticipa la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, quien santifica nuestras relaciones, matrimonios y hogares. En Efesios 5, 18, 33 es Cristo. No hay otra forma de nosotros vivir una vida de satisfacción y de honra para nuestro Dios. Mi segundo punto de la mañana de hoy: Cristo soberano sobre la necesidad, la gracia, su intervención. Faltando el vino, la madre de Jesús vino y dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El vino es un símbolo de la alegría, bendición y plenitud. Salmo 104, 15, Isaías 55, 1 al 2. La falta de vino representa la pobreza espiritual de Israel, bajo un sistema vacío de vida. Por eso les decía arriba en el comentario que el problema es que el vino era muy importante en esa época. Los matrimonios eran de más de 7 días mínimo. Por eso tenemos que mirar aún la respuesta que le da Dios a María: aún no ha venido mi hora. Expresión clave en Juan, que se refiere a la cruz donde manifestará plenamente su gloria. Juan 12, 23 y Juan 13, 1. Él no estaba hablando de que no ha llegado su hora de hacer milagros, no ha llegado la hora de entregar su sangre preciosa por todos nosotros. No ha llegado la hora de terminar lo que el Señor lo mandó a hacer aquí en la tierra. Y eso tenemos que tenerlo nosotros muy presente. Ahora tenemos que mirar que Cristo actúa en la hora perfecta del Padre conforme al consejo eterno. No obra por presión humana, sino por dirección divina. María, en ese lugar, en ese pasaje, María está representando a la humanidad necesitada. Muchos creen que representa otra cosa. No, ella representa a la humanidad necesitada. Y que debe aprender, y aprender del verbo. Ella, siendo humanamente la madre de Jesús, tiene que aprender de su Hijo amado. Así como usted y yo tenemos que aprender de Cristo. No hay otra forma de vivir bien en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que mirar, vamos a mirar un último punto en esta mañana. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Jesús transforma el agua de las tinajas de purificación de los judíos, símbolo de ritos exteriores del judaísmo, y el Señor lo hace en vino excelente, figura de la nueva obra interior del Espíritu Santo en Ezequiel 32. Eso lo encontramos en Ezequiel 32, 25 al 27. Y yo esparciré sobre vosotros agua limpia, para poder quitar de vosotros el pecado, la inmundicia. Ese fue Cristo. En Ezequiel, ya Ezequiel está hablando de la obra
de Cristo. Está hablando de lo que Jesús vino a hacer como agua viva, a quitar el pecado de nuestra vida, a quitarnos esa dureza de corazón que tenemos para darnos un corazón nuevo. Él no dice que va a reparar el corazón. Desafortunadamente para muchos, están esperando que el Señor coloque remiendo de paño nuevo en vestido viejo y Él nunca hará eso. Simplemente, ¿qué está diciendo el Señor? Les voy a quitar el corazón de piedra y les coloco un corazón nuevo, corazón de carne. Y en ese corazón nuevo y en ese corazón de carne colocaré mi espíritu para que me obedezcan. Eso es lo que tenemos que estar esperando nosotros. Y es lo que tenemos que estar viviendo nosotros. El Espíritu Santo en acción está transformando a punta de la obra regeneradora, quien convierte lo ordinario en santo y lo vacío en pleno. El Espíritu Santo, cuando vino en Hechos capítulo 2, vino a hacer cosas extraordinarias y maravillosas. Vino a transformar lo simple en una gran bendición de sabiduría y lo débil en una gran y hermosa bendición de fortaleza. Y eso es lo que pasa con usted y es lo que debería pasar hoy al final en la iglesia. Cada que tenemos un culto como este, debería pasar eso en la iglesia. Que la iglesia venga en condiciones de arrepentimiento y fe para que Dios limpie profundamente su corazón y usted salga de aquí verdaderamente transformado por el poder del Espíritu Santo. No espere manifestaciones, no espere que hablen lenguas, no espere que haga muchas cosas, espere que su vida sea santificada, que su vida sea íntegra en Dios para ver la gloria de nuestro Padre Celestial. Por eso, vamos a ponernos en pie, vamos a orar con los dos últimos versículos del tema. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por todas las cosas que Dios ha venido haciendo en nuestra vida. Vamos a tener muy en cuenta que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Espero que usted hoy crea en el Señor Jesús. Espero que usted hoy entienda qué es lo que Cristo ha venido haciendo alrededor de su vida. Son muchos años. Hay personas que yo las veo desde el día que llegué a la República Dominicana. Son muchos años. Pero hay que mirar que el Señor hizo ese comienzo de obras en Caná de Galilea para que sus discípulos creyeran. Y sus discípulos creyeron. Después de esto descendieron a Capernaum. Él con toda su gente, no por pocos días. No por muchos días. Por eso hoy nosotros tenemos que entender que los discípulos solo vieron el milagro, no solo vieron el milagro, vieron su gloria. Hoy usted no tiene que ver solamente el milagro que fue compartido en la Escritura, sino usted tiene que mirar el milagro que ha pasado en su corazón. En todo este tiempo que Dios ha actuado en su vida, ¿qué ha pasado con usted? ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Usted ha venido a visitar a Jesús a este lugar? ¿O ha venido a servirle a Dios? ¿Ha venido a estar en este lugar? ¿O ha venido a dejar que su corazón crezca en el poder y en el amor de Cristo? La fe verdadera no nace de ver milagros, sino de contemplar espiritualmente la gloria de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Yo quiero invitarlo a que usted abra su corazón en este momento.
levante su corazón y se presente delante de Dios. Y usted le pueda decir a Dios que aún tiene cosas que no permiten que su gloria sea manifestada. A nadie tiene que darle pena. El apóstol Pablo confesó en Romanos 7 que él tenía un problema, que él hacía lo que no quería hacer, sabiendo que era pecado y lo hacía, y entonces reconoció que no era él, sino que era que el pecado moraba todavía en su vida. Hoy estamos en las mismas circunstancias. Dios ha sido fiel todo el tiempo con nosotros. Dios ha bendecido nuestra vida siempre. Pero quiero decirles que la gloria de Dios está para manifestarse en nuestra vida. Solo el Espíritu Santo, con su corazón levantado delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, solo el Espíritu Santo puede revelar a Cristo de forma salvífica. La señal de Caná fue una semilla en esa obra que Dios ha hecho en su vida. Quizás usted tiene muchas cosas parecidas a una tinaja en la que usted va y deposita la suciedad de su vida. No tienes ya necesidad de eso. Preséntate delante de Cristo y deja que Cristo haga cosas maravillosas en su corazón. Permite que Cristo haga cosas extraordinarias en su vida. Dale oportunidad a Jesús. Levante su corazón y hable con Dios. Entendiendo que Cristo no vino a mejorar nuestra religión. Cristo no vino a mejorar su relación religiosa. Vino a transformarnos por completo. Su primer milagro no fue una sanidad pública, sino una señal de transformación espiritual profunda y escatológica en el mundo. El Señor vino a prepararnos para la segunda venida. En todas las parábolas de Mateo capítulo 13 y Mateo 25 y Mateo 24 encontrará a Jesús mismo hablando de su segunda venida, de lo que va a pasar con su vida. Mi estimado amigo, solo quiero decirle, ya usted con el pan y el jugo de uva en la mano, donde hay vacío, Cristo llena. Donde hay ritual sin vida, Cristo da gozo nuevo. Donde hay incredulidad, el Espíritu produce fe. Así comienza su gloria y así continuará hoy en nuestra iglesia, creciendo espiritualmente, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el conocimiento de su palabra y sometiéndonos a esa gran verdad de Dios. Tomemos el pan y el vino en la mano. Yo lo quiero invitar a que usted lo mire esta mañana. Conforme a lo que dice Cristo en su palabra, va a haber un momento que cada que hacemos esto recordamos la muerte y resurrección de Cristo. Mi querido hermano y hermana en Cristo, ¿te falta el vino del gozo verdadero? ¿Estás siguiendo rituales vacíos sin vida espiritual? Jesús está presente hoy
y puede obrar un milagro en tu alma. El milagro del nuevo nacimiento. ¿Qué mejor que teniendo el pan y el jugo de la vid en la mano? Recordemos que nos es necesario nacer de nuevo, que nos es indispensable entregar verdaderamente nuestra vida a Cristo. La Santa Cena se toma para recordar la obra de Cristo en nuestras vidas. Por eso quiero invitarle a que comamos el pan. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mi estimado amigo y hermano, amiga y hermana en Cristo, teniendo el vino de la uva en nuestra mano, solamente quiero invitarle a algo importante. Arrepiéntete, cree, y el Espíritu Santo hará en ti una obra eterna. Eso significa recordar la muerte y resurrección de Cristo. Permitir que el Espíritu Santo haga una obra eterna en su vida. La obra que Él hizo en Hechos 2. La obra que Él hizo en Hechos 4:32. Que este lugar sea tocado, usted y el lugar, y que todos los que estamos en este lugar, después de tomar el jugo de la vid y recordar la crucifixión y muerte de Jesús, salgamos de este lugar para hablar de la segunda venida de Cristo, para hablar del Evangelio, de las buenas nuevas a todos los que nos encontremos en el camino. Tomemos el jugo de la vida en esta mañana. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No vivas del agua del mundo, del agua del humano, sino del vino del Espíritu Santo. Llénate, transfórmate, glorifica a Cristo en todo. No se trata de adquirir compromisos con Dios. Se trata de cambios reales de actitud. Que tú salgas de este lugar con la disposición de que todos los que se encuentren contigo deben ser salvos. Y solamente se salvarán escuchando el Evangelio. Por eso Dios capacita nuestras vidas para tu gloria. Gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo.
Gracias por tu amor y por toda tu misericordia, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a